Ahorita lo que quiero hablarles es acerca de lo que está pasando en Nueva Zelanda. He publicado una nota en Robotitus en la que dice que Nueva Zelanda ya está libre del COVID-19. Bueno, del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19. Y algunos han comentado cosas como que, pero es una isla, tiene mucho que ver y bueno, hay algunas misconcepciones, como decimos, como se dice en inglés, ¿no? Algunas ideas equivocadas que se tienen sobre esto, porque no solamente, son diversos factores que yo he podido observar estando aquí. Lo publiqué una vez en Twitter, pero no todos tienen Twitter, no todos tienen Twitch, así que también lo volví a recalcar en una entrevista que hice no, una entrevista que me hicieron hace unos días. La hizo Carlos Orozco de Perú y también la mencioné allí, así que de repente algunos ya lo saben, pero lo voy a repetir acá. Cuando yo llegué, ¿llegué qué día? No recuerdo cuándo llegué, pero llegué cuando ya habían casos acá en Nueva Zelanda y todavía no habían cerrado las fronteras. Entonces no se lo estaban tomando como que estaban que veían, no cerramos todo el país y estaban en duda. Entonces cuando yo llegué acá todavía tuve la oportunidad de salir, dar unas vueltas, fui a la playa. Eso fue el día, al día siguiente que llegué. Em, Al día siguiente que llegué, salí a pasear un rato y luego salió un anuncio al día siguiente. Un día después salió un anuncio del gobierno diciendo que aquellos que habían llegado de cualquier parte del mundo tenían que estar en su casa en cuarentena. En ese tiempo en Perú, cuando yo regresé, solamente habían 5 casos, parece. Entonces era un poco improbable que yo tuviera algo, ¿no? Pero igual tuve que acatar, entonces me tuve que quedar en mi casa por 40 días. No, por 40 días no, le dijeron 12 días primero. Error, 12 días. O 14, bueno. 14 días. No recuerdo, qué mala memoria tengo. Entonces 14 días estuve encerrado. O sea, apenas llegué, cerraron dieron este tipo de precaución para los que llegaban del extranjero. Y a la semana de yo haber estado casi a las 2 semanas, a punto de llegar los 14 días, entonces yo dije, "Hey, al fin voy a poder empezar a buscar casas porque no había estado un año fuera, estaba quedando en Minnesota en mi cuñada y había dejado todas mis cosas allí también. Y entonces estaba como que queriendo buscar un lugar donde quedarme, ¿no? Para trabajar mejor. Entonces antes de que terminara la cuarentena, ya cerraron el país. Antes de que terminara mi propia cuarentena de 14 días, cerraron el país. Dijeron, bueno, no va a entrar nadie más. Tenemos ya 100 casos, todavía no había ningún muerto. Y la primera ministra dijo, bueno, aún así no hay ningún muerto, no podemos esperar. Tomó una drástica decisión de cerrar el país por 30 días. Cerró todas las actividades sociales y las reuniones y demás. Lo que la mayoría de países siguió, ¿no? Pero primero ya no puso primero vamos a ver 15 días, no, dijo 30 días de frente y cerró todo, ¿no? Esa fue una decisión sabia y se ayudó bastante, obviamente, pero no solamente eso es un factor para que haya ayudado a que Nueva Zelanda esté libre de este virus. Un factor muy importante, creo yo, ok, todo esto acá es mi opinión. Este no es el canal El Robot de Platón en el cual vamos a poner todo con fuentes. Si es que suelto algún dato por ahí, obviamente voy a tener que buscarlo. Voy a decir, bueno, esto es cierto. Pero lo que yo observo aquí es diferente, ¿no? Lo que yo observo aquí es que la cultura en sí es muy desapegada. No son muy cálidos como nosotros. Cuando por primera vez llegué a Nueva Zelanda, me sorprendió el que cuando me presentaban a alguien yo tenía que, o sea, yo quería saludar con un beso, porque eso es lo que hacemos en Latinoamérica, pero como que se iban para atrás, ¿no? Los nativos de aquí, los kiwis, las personas en general que ya están viviendo acá bastante tiempo, no son de saludarse con besos, por ejemplo, ¿no? De abrazarse constantemente, como somos en Latinoamérica, de repente no en España también. En España se dan incluso 2 besos. Entonces eso me chocó un poco, como que no solamente cuando estamos entre latinos nos saludábamos con besos y con abrazos, pero cuando conocí a alguien más, primero tenía que ponerme con un palo, ¿no? ¿Quién es? Tenía que analizarlo bien si se aceptaba o no este tipo de recibimiento. Entonces, ese es un factor, porque al no tener ese tipo de contacto constante con la gente,
al tener esa cultura, ¿no? De no saludarse con besos, que eso es una de las principales vías, em, lo que se debe evitar en este tipo de casos, pues eso contribuye bastante, ¿no? Incluso de que, porque no creo que no haya habido gente que no se haya reunido, o sea, no creo que todos hayan cumplido las normas a cabalidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se cerró el país, el mismo, estaban prohibidos los viajes interprovinciales y el mismo ministro de Salud se fue de paseo, porque acá son así, o sea, en el sentido de que no respeten las reglas, sino que son muy de actividades al aire libre. Entonces no pueden estar encerrados en su casa. Por eso cuando cerró el país y decretó la cuarentena, la primera ministra tampoco dijo no pueden salir de sus casas. Dijo pueden salir en familia, de dos, de repente a caminar por ahí a tomar aire, pero no pueden irse a otras ciudades. Entonces sí estuvo permitido salir a pasear. Lo que se veía esos días, los primeros días de cuarentena, era cuando tú salías a ver por ahí por las calles, era bastante gente en las calles, en general, lo que normalmente no se ve. O sea, pero no es que no era que estaban aglomerados, sino que había más gente del usual caminando por las calles. Porque no estaba permitido salir en tu carro a cualquier otro lado, ¿no? Que no sea por los alrededores de tu casa. Entonces se veía bastante gente tomando aire libre, mejor dicho, caminando por ahí. Pero igual, no había la suficiente aglomeración, porque aquí en Nueva Zelanda no hay mucha gente, somos 5 millones de personas nada más. En un área territorial de... Sí, eso podemos buscarlo en Google. A ver, busquemos, ok. Eso sí lo podemos buscar. New Zealand Extension. 268.021 kilómetros cuadrados. Vamos a compararlo con Inglaterra, digamos. 130.000. Entonces tenemos que Nueva Zelanda es mucho más grande que Inglaterra. Y obviamente Inglaterra tiene muchos más habitantes, 55 millones, casi 56, que Nueva Zelanda, que solamente tenemos casi 5 millones. Ese es un aspecto también importante porque no hay mucha gente aglomerada en espacios cerrados ni en espacios abiertos en ningún lado. Bastantes personas tienen auto. Em, per cápita me parece que hay casi un auto. Eso lo leí recién, eso sí lo leí recién. Casi un auto por persona tiene Nueva Zelanda. O sea, es bastante. Em, entonces, la mayoría de personas andan en auto, no hay mucha aglomeración, no hay mucha informalidad tampoco. La informalidad es otro asunto, ¿no? En muchos países se ve bastante informalidad, o sea, de que hay negocios informales que abren, que no están registrados y que tienen que salir normalmente. La gente que viene en las calles, por ejemplo, los ambulantes, son negocios informales, ¿no? Entonces acá no hay eso. Entonces, el gobierno también te protege, o sea, si es que no trabajas o si es que si te botan en tu trabajo, el gobierno tiene un plan de asistencia social para que no te quedes en la calle, o sea, no te mueras de hambre. Puedes tener para cualquier persona que pierda su trabajo. Entonces hay esa tranquilidad también. Obviamente no estoy diciendo que las reglas que ha puesto la primera ministra de distanciamiento social y todo lo demás no hayan funcionado. Sí ha funcionado, pero o sea, yo he visto lo mismo que ha pasado en otros países con respecto a que algunos cumplían y otros no cumplían. O sea, no es que tampoco todos cumplan las reglas. Acá no es un país perfecto, no es una cultura perfecta. Eh, por ejemplo, cuando iba al mercado, ya cuando estábamos en cuarentena iba al mercado, yo iba con mi mascarilla y solamente veía que unas cuantas personas usaban mascarilla. El gobierno no obligó a la gente a ponerse mascarilla tampoco. Si hubiera obligado, de repente la gente hubiera hecho caso, eh, porque son las reglas, pero sí hubiera habido un cierto sector que se hubiera quejado, ¿no? Como en Estados Unidos de repente hubiera ocurrido esto, porque la mayoría de personas que yo veía que no tenían protección, que no tenían mascarillas, eran los kiwis, ¿no? Los que son de aquí. El resto de los extranjeros sí teníamos mascarillas. Eso fue lo que yo pude notar.
Y lo que sí se respetaba bastante era si es que, por ejemplo, un establecimiento decía 1 metro, entonces la gente sí, incluso cuando caminabas por la calle, eso sí era bastante notorio, ¿no? Que sí respetaba, bueno, estas son las reglas del país, han dicho que no podemos juntarnos, entonces si tú te cruzabas con alguien venía por aquí, decían, "Uy", se hacían a un lado, ¿no? Como que respetaban 1 metro. Igual en los establecimientos comerciales hacían lo mismo, ¿no? Tenían los puntos ahí marcados o incluso tenían las señales y la gente como que se hacía así a un lado. Pero también había gente que no le importaba y entraba y bueno, como en todos lados, ¿no? Y lo mismo sucedió cuando abrieron el país en fase 3 me parece, o fase 2 cuando abrieron los espacios de delivery, los establecimientos comerciales para pedir comida rápida. Había un Colón en McDonald's, no Cristóbal Colón, sino una larga fila, ¿no? Una larga fila de personas, pero no estaban haciendo cola afuera ni nada, sino cada quien en su auto. O sea, el drive-thru era el que estaba congestionado y también eso generó congestión en varias partes de Nueva Zelanda, en varias carreteras justamente porque había bastante cola en McDonald's, por ejemplo. Y como les digo, entonces no es como lo pintan algunos, primero que es una isla, ¿no? Ah, es una isla que no viene mucha gente. Sí, influye, claro, porque pues no viene mucha gente de otros países, no cruzan las fronteras, tienen que venir nadando kilómetros para llegar acá. Las fronteras están cerradas igual. Sí influye eso, pero también hay otros factores que considerar, creo yo, ¿no? Que es el tipo de cultura que tiene la gente, el, que es de distanciamiento social casi permanente, ¿no? Que no hay mucha gente en un espacio bastante abierto, que no hay muchas personas aquí en Nueva Zelanda. Cada quien tiene su propio auto prácticamente, que no hay mucha aglomeración, no hay mucha aglomeración en espacios públicos. Em, y, y eso ha contribuido bastante a que ya no haya el virus acá, ¿no? Hace 17 días que ya con este 18 que no tenemos, o sea, hay 0 infectados acá en Nueva Zelanda. O sea, 0 infectados nuevos, ¿no? 0 casos nuevos. Hasta ayer, bueno, anteayer, o creo que anteayer fue que se curó el último caso que había de persona con el virus.